Muy, pero muy buenas noches para todos. Qué placer tenerlos hoy en este espacio, en esta cápsula de información. De antemano, quiero hoy darles una bienvenida calurosa a todas estas personas que hoy están sacando el tiempo para hoy informarse, para hoy estar acá presente en un tema que la verdad yo sé que a todos hay veces nos inquieta, nos genera cierto tipo de pensamientos de qué es lo que vamos a hacer. Para los que no me conocen, mi nombre es Brian Valencia, soy piloto comercial acá en Estados Unidos y llevo años en todo este tema de inversión en todo lo relacionado con la educación ante yo, cómo puedo crecer, cómo puedo mejorar y cómo puedo identificar qué debilidades y fortalezas tengo con todo el tema emocional. Las emociones es una herramienta de mucho poder. Y quiero que en esta cápsula de 20 minuticos, por favor, todos presten mucha atención a lo que les quiero contar, que dos tengan dónde anotar. Hay veces uno cuando escribe puede retener mucho más la información y tres, que aperturen su mente y eliminen todos los distractores que tengan en este instante. Son 20 minutos que te vas a conectar hoy a este espacio y que vas a poder identificar por qué llegaste hoy a este espacio. ¿Qué es lo que hoy de pronto sentiste, que dijiste, fue madre, tengo que estar ahí? Porque de pronto son estas emociones las que no me han dejado llegar a ese punto que yo quiero hoy en mi vida. Resulta que hoy este entrenamiento, esta cápsula, lo hago con un fin. ¿Cuál es ese fin? De que todos ustedes hoy puedan entender cómo hoy una emoción que no se puede evadir puede literalmente destruir tu día, puede destruir tu semana. Y si no la entendemos, no la aceptamos, podemos empezar a vivir en una vida donde vamos a estar con consistencia en un sentimiento reprimido. Entonces hoy les doy la gran bienvenida a este espacio, cómo eliminar emociones negativas. Estas emociones que hay veces nos surgen cuando menos lo esperamos. Estas emociones hay veces llegan cuando estamos con la mejor actitud, porque yo sé que les ha pasado lo siguiente. Les ha pasado que han estado en días donde ustedes literalmente tienen la mejor energía. Desde la noche anterior se acostaron, mañana es lunes, inicio mi día con toda la actitud, voy a tener un día excelente, hay una emoción bonita, te levantas temprano, te arreglas, llegas al trabajo, pero hay sucesos que pueden literalmente llegar y pueden dañar esa energía, como cuáles, que de pronto en el trabajo llegas y encuentras que había una reunión que no te avisaron y te cogieron y no estabas preparado para esa reunión. Dos, tuviste un coequipero, un compañero que literalmente hoy te la montó, te descargó toda su energía negativa en ti, sabiendo que literal vos te habías levantado con energía muy positiva en el día de hoy. Tres, saliendo del trabajo, parqueaste en un lugar que no debías o no sabías y te pusieron una citación, un tiquete, una multa. Y por último, llegas a la casa y te das cuenta que de pronto se te olvidó pagar ciertos servicios, cierta cuenta y te mandaron otra multa por demorarte, cosas que uno a veces literalmente se le salen las manos, que obvio todo tiene una preparación y podemos mejorar, pero se puede ir de las manos. Entonces, todas estas actividades te generan a ti una emoción de rabia, una emoción de frustración, te acostaste súper bravo, ya se te dañó el día, no planeaste el día siguiente, no le hablaste a tu compañera, a tu compañero, a tu pareja y simplemente así te levantas el otro día. Esto yo sé que algún día les ha pasado, que una emoción negativa les daña el día. No terminan de hacer las acciones que debías hacer para llegar a esa meta, ese objetivo que todos quieren. Y hay veces las personas, escuchen muy bien esto, por no saber manejar esas emociones, las personas que usted más quiere son las personas que más sufren, porque obviamente son las personas que conviven con uno. Acá donde hablamos de parejas, hijos, familiares, mamá, papá, que uno se desquita con ellos y ellos ni siquiera saben qué le está pasando a uno por la cabeza. Y eso genera un patrón, una cadena de sucesos en el hogar por crear suposiciones. Entonces acá les doy otro ejemplo. Yo, después de todas esas actividades que les acabo de contar y sucesos que me sucedieron, entro a la casa, todo el mundo, buenos días, ¿cómo te fue, Brian? Perdón, buenas noches, ¿cómo te fue en el trabajo? Yo no respondo, sino que voy directamente a la pieza a cambiarme. Me dicen, Brian, ya le servimos la cena, ven a cenar con nosotros. No, no quiero, sigo encerrado en la habitación, no le hablo a nadie, no le pregunté a mis hermanos, a mis hijos, los que convivían conmigo, cómo les fue hoy en el día y empiezo a crear en ellos suposiciones. ¿Qué será lo que a Brian le pasa? ¿Por qué estará así?
¿Será que soy yo? ¿Será que por esta acción que yo hice está de esta manera? Y empiezan a crear suposiciones. Muchachos, cuando el ser humano crea suposiciones, genera emociones por esas suposiciones, que ni siquiera sabemos si son ciertas o no. Y cuando el ser humano entre nosotros nos creamos suposiciones, no logramos a tener transparencia entre nuestras acciones donde nos relacionamos. Entonces creamos conflicto. Entonces, hoy vamos a entender cómo manejar estas emociones, cómo empezar a tener una mentalidad mucho más proactiva ante ella. Y por último, quiero darles esta frase antes de arrancar con los tips. Cuanto más abierto estemos a nuestros propios sentimientos, mejor podremos leer a los demás, de Daniel Goleman. Si no conocen a este autor, les aconsejo mucho todos sus libros de crecimiento personal, esta inteligencia emocional, uno de los libros que yo más admiro, este man, explica muy bien cómo manejar esta herramienta tan poderosa que debemos de aceptar, debemos saber manejar en nuestras vidas. Y quiero que hoy ustedes a través de esta frase lleguen conclusiones. Conclusiones que la verdad yo les voy a dar mi perspectiva de esta frase porque acuérdese que todos pensamos y opinamos diferentes. Cuando usted se conoce más ante uno mismo, aprende a identificar los sentimientos, las emociones, uno puede ver más transparente atrás de las otras personas. Puede ver de pronto por qué esta persona hoy está al lado mío, de pronto qué espejo está reflejando de mí mismo con mis emociones. Empieza uno a identificar por qué suceden ciertas acciones en la vida con otras personas. ¿Por qué hoy te llegó esta persona negativa? ¿Por qué hoy te llegó esta persona triste? ¿Por qué hoy te llegó felicidad a la vida a través de otra persona? Usted empieza a entender que nada es coincidencia y más cuando uno aprende a conocerse y a tener mucha más apertura mental con sus emociones. Y hoy te digo esto y te lo digo con todo el amor del mundo. La realidad que tú hoy tienes es una realidad que usted hoy atrae. Y el 95% de esa realidad es construida por la emoción dominante que hoy tengas. Les voy a dar otro ejemplo, porque esto con ejemplos es súper bueno de entender. Si yo hoy me levanto con rabia, estoy jueputeando todo el día, y qué pena la expresión, estoy acá maldiciendo, todo lo veo mal, mala actitud, ese es el día que cuando voy a hacer el de ayuno se me caen los huevos. Ese es el día que cuando voy con el café a montarme al carro, se me cae el café encima en el carro. Ese es el día que yo mancho la camisa blanca, que es la única vez en la semana que me la pongo. Ese es el día que se me quedan las llaves adentro del carro. Ese es el día que se me cae el celular y se me rompe la pantalla. Ese es el día que empiezas a traer un montón de factores negativos porque tu pensamiento y tu emoción dominante del día es la rabia. Entonces, mira la importancia de saber manejar las emociones. Entonces, ¿cómo vamos a aprender a manejar estas emociones? ¿Cómo nos vamos a crear un plan de acción para saber qué hacer cuando esas emociones aparecen en nuestras vidas? Porque acá quiero que te lleves esta siguiente frase. Es inevitable que tú te encuentres con emociones negativas. Hace parte del proceso de porque hoy nosotros somos seres humanos y porque estamos en constante progresión a sacar nuestra mejor versión. Porque si esas emociones negativas no existieran, ¿cómo nosotros vamos a identificar cuáles son nuestras debilidades y fortalezas? Entonces, primero entendamos qué es la emoción. ¿Qué significa la palabra emoción? Lo ven en pantalla. Significa movimiento hacia. Esta emoción me genera un pensamiento, me genera frases que yo digo hacia una acción. Es importante, vea, el sentir, el pensar y el decir son tres cosas que van totalmente alineadas y de la mano y vienen de la raíz de la emoción que tú hoy tengas presente en este día. Entonces, ¿para qué sirven estas emociones? Sirven para aprender a relacionarnos con nosotros mismos, con los demás, identificar nuestras debilidades, fortalezas y cómo yo hoy en mi entorno puedo identificar fortalezas que otro tenga que sean mis debilidades y fortalezas que yo tenga que sean las debilidades del prójimo. Significa que entender las emociones te va a generar una empatía, el valor de la empatía, que es una herramienta que yo casi el 80% de todos mis entrenamientos la recomiendo. Al usted hoy tener empatía, va a tener una apertura mental mucho más poderosa
donde usted hoy va a ver la vida desde una perspectiva más amplia. Y le pongo un ejemplo de caso real que sucede el día de hoy. Hoy, por medio de ciertas acciones que tuve con una amistad, nos levantamos con un pensamiento dominante de por qué no hemos podido salir adelante con cierto proyecto, pero que es algo muy sencillo, que es normal del proceso. Y a la misma vez nos enteramos hoy que un amigo, hoy que tuvo gran conexión con nosotros hace varios años, tuvo un accidente hoy, tuvo un accidente donde hoy le dijeron que de pronto no podía volver a caminar. Entonces, al nosotros entender eso, con más empatía y con más valor entendimos que uno hay veces, por ciertas emociones que le generan algo chiquito, se nubla el día. Pero mira las otras cosas que literal tienen mucho más valor, como el tema de hoy usted que está acá sentado, poderse mover, poder tener las extremidades totalmente bien. Y eso hay veces pasa con las emociones. Una emoción negativa te nubla la vista en el día y no te deja valorar lo importante. Ya agradeciste y ya valoraste que hoy tuviste alimento, que hoy tuviste un techo, que hoy tuviste salud, que tenés tu núcleo central con salud. Si no lo has hecho, quiero que saques 5 segunditos ya en tu mente y agradece. Agradezco por mi salud, agradezco por mis alimentos, agradezco por la casa que tengo, agradezco por el sistema de transporte que tengo, agradezco hoy por lo menos tener 20, 30 mil, 5, 10 dólares en la cuenta, lo que sea. Agradece. Agradece porque las emociones negativas no pueden interrumpir esa conexión de agradecimiento que tenemos diariamente con la vida. Entonces, antes de hablar de los tips, vamos a hablar de algo muy importante, que es qué actitud debo de tener. Porque nada sirve yo decirte, vea, cuando tengas una emoción negativa, haz lo siguiente. No, 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 no. Todo empieza desde la actitud. ¿Cómo yo voy a afrontar esas emociones? Y resulta que acá es donde yo vengo a contarles cómo Brian hoy llega a esta información, porque es información que no solamente he leído y consultado, es información que he aplicado hace varios meses, que ha llevado a que hoy tenga ciertos resultados en todo el tema de mi crecimiento personal y emocional. Porque esto que ustedes ven en pantalla era lo que yo hacía hace varios años. Yo cuando sentía una emoción negativa, sea tristeza, sea rabia, lo primero que hacía era cambiarla por otra emoción. Entonces, si yo generaba un sentimiento de rabia, yo en mi mente solamente me quería sentir triste. Quería sentirme triste y generaba pensamientos tristes para evadir esa emoción de la rabia. Entonces cambiaba las emociones. Dos, me anestesiaba, me ponía a beber, a beber, a beber para olvidarme de esa emoción, lo cual muchas personas hoy hacen, donde hoy quiero que identifique esos patrones. Yo he identificado que la gran mayoría de personas acumulan un montón de emociones toda la semana, se hacen los fuertes, se hacen las personas que no les pasa absolutamente nada y llega el día viernes, el día sábado, el día de la fiesta, el día del baile, donde generan una anestesia en el cuerpo a través del licor o las drogas y ahí es donde tiene su punto quebrantante de la semana. Es ese día donde se desploman en el licor, donde son las personas que dañan la fiesta, son las personas que siempre dañan el parche, que empiezan a hablar incoherencias, que empiezan con un llanto que ni siquiera las personas saben por qué y es por las emociones que tanto acumulan. Y lo último, que yo era un maestro en esa, era evadir la emoción. Imagínense, cuando yo tuve mi primera sesión con mi angeóloga, ella me dijo a mí, Bray, tú eres una persona muy energética, pero usted ha cometido un error que identificó hoy por todo lo que me cuentas. Tú has creado una burbuja de felicidad y energía donde tú evades las emociones negativas. Y es verdad, yo lugar que llego, grupo social, todo el mundo me dice, Bray, tu energía tan bacana, vos tan positivo, vos tan energético, siempre te vemos sonriendo, que no sé qué. Y yo, sí, 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 obvio, claro, es que hay que hacer la vida positiva, es que no sé qué. Pero era porque yo también, una de mis, ¿por qué yo era así? Era porque yo evadía las emociones negativas. A mí no me gustaba sentirme triste, no me gustaba sentirme solo, no me gustaba sentirme con rabia. Y inmediatamente que esa emoción llegaba, yo generaba una emoción positiva para evadirla, pero no la confrontaba. Y quiero que vean en pantalla qué hace eso. Tapar un hueco creando un problema mucho más grande. Tapo un hueco acá y se me abre otro hueco mucho más grande en mi mente y en mis emociones. Entonces eso puede generar una depresión silenciosa. Hay personas que hoy te sonríen, no, Juli, no, y la vida perfecta, mi amor, todo va súper bien. Y cuando menos piensa, son personas que literal de la nada, se suicidan.
Personas que de la nada que usted dice, ay, pero yo que me acordaba, ese muchacho siempre era contento, siempre era feliz, nunca se le vio algo negativo, porque son personas que saben ocultar muy bien esas emociones. Por acá me dice, siento y hago casi lo mismo. Entonces hoy quiero que a través de lo que les estoy diciendo puedan, primero que todo, tener responsabilidad. De nada sirve hoy estar en este espacio y que usted no tenga responsabilidad ante yo acepto esto que me están diciendo hoy, o de pronto esto yo lo estoy haciendo. Ten responsabilidad para poder mejorar esto. Entonces, ¿cómo podemos evadir estas emociones? Primero, ten una actitud para confrontar, para evadir, para de generar, de ocultar las emociones con el licor y las drogas, y no cambia las emociones. Por algo hoy te llegaron. Por acá nos dicen, la meditación y de conexión con mi ser me genera un equilibrio súper bien. Eso lo vamos a hablar ya en unos segunditos. Eso es un punto importantísimo. La meditación es algo que ayuda mucho a las emociones negativas. Entonces, tips. Lo primero que debes hacer es escucha tu cuerpo para que pueda identificar la emoción. ¿Cómo yo, Brian, puedo no tapar una emoción de tristeza con la que verdaderamente emoción principal es, que es la rabia? Y trata de identificar con el cuerpo qué emoción. Les voy a dar varios ejemplos. La rabia, cuando el ser humano siente rabia, lo primero que se le tensiona es todo el cuerpo. Todo el cuerpo se le tensiona y se empieza a generar un calor, se aumenta la temperatura del cuerpo. Por ejemplo, la tristeza hace que tú no tengas mucha energía en tu cuerpo y vas a sentir una tensión muy fuerte en la parte de los ojos, dejando que de pronto en cualquier momento empieces a lagrimear o a soltar, obviamente, lágrimas. La culpa da una tensión muy fuerte en todo el tema del pecho y en la garganta, como si tuviera un nudo en la garganta. Y, por ejemplo, la pena te sonrojiza toda la parte frontal y genera calor en tu rostro. Entonces, identificas el asco. Por ejemplo, el asco te genera un impulso como de querer sacar algo de tu cuerpo, como de vómito, o haces fricciones muy fuertes con la cara de asco. Hace el tema de tener la emoción del asco, ¿cierto? Entonces, primero, identifica esa emoción que puedas estar teniendo, ¿cierto? Dos, permítase sentir la emoción. Porque yo iba a escucho gente que dice, no, acabo de terminar con mi pareja. Y yo, ¿y cómo te sientes? No, normal, no pienso en eso, porque no lo estás pensando, porque lo estás evadiendo. Entonces va a llegar el día que vas a aguantar, vas a aguantar, vas a aguantar, y de pronto hablas con tu pareja para tratar al menos de o cerrar el ciclo bien o de continuar el ciclo, vas a estallar, vas a estallar con toda esa ira, toda esa rabia, toda esa tristeza, y cuando uno está en todas las emociones negativas, acuérdese muy bien de esto. Usted no va a expresar sus ideas de la mejor manera. Es muy diferente yo quererle demostrar a mis padres de pronto que están entendiendo algo mal sobre la cultura de hoy de los nuevos jóvenes, con rabia, ¿cierto? Diciéndoles con rabia, no, papá, es que usted no entiende que en este momento yo, por ejemplo, con las creencias religiosas, yo no quiero ser de esta religión, por esto y esto y esto, papá, usted siempre me está metiendo a mí la suya, o a yo decirte, papá, hoy en día hay varias religiones, lo cual estas religiones también todos creen en un Dios. Yo simplemente me identifico más con esta religión, obviamente respetando las de ustedes. Mira, es el mismo mensaje, pero la expresión y la emoción dominante puede cambiar la manera como esa persona recibe esa emoción. Entonces, permítase sentir la emoción en el paso número 2. 3. Es importante que usted nombre la situación, identifica esa emoción, porque así usted ya le puede dar un norte a eso. Entonces, si mi pareja me ha generado un sentimiento de tristeza porque me ha montado cachos o ha sido infiel, yo inmediatamente lo nombro en mi mente. Esta persona, hoy me siento triste porque mi pareja ha sido infiel. Es importante que lo nombres. 4, controla tu cuerpo y tu mente. No reacciones de inmediatamente, porque después se arrepiente. Está literal, científicamente y por toda la recopilación de los psicólogos, está comprobado que hoy las personas cuando reaccionan impulsivamente a esa emoción con frases, hasta agresiones, el 90% de las personas se arrepienten de la manera como reaccionan. Sé que todos ustedes en algún momento han reaccionado así y han puesto literalmente, perdón, no te quería decir, yo que tenía mucha rabia, o van a eliminar la nota de voz o el mensaje que enviaron, o si es una agresión, ya hay muy poco para, literalmente, para poder solucionar esa situación, ¿cierto? Entonces respira profundo, identifica
que esta emoción no es saludable y exprésalo. Quiero que tú en este momento expreses, esta emoción de rabia que tengo ante mi pareja no es saludable en este momento. Entonces es importante que usted identifique que no es saludable, calmando su cuerpo y exprese lo que siente en ese instante. Si estás en el carro, te acabas de enterar una noticia que te da una emoción negativa, exprésalo en voz alta. Siento rabia porque esta persona me hizo esto, siento tristeza porque me acaba de enterar de esto y un familiar, siento felicidad, por ejemplo, es bacano también expresar las cosas positivas. Entonces, exprésalo en este momento y de ahí quiero que identifiques algo. ¿Estoy en el tiempo o en el espacio correcto para llegar a la solución? Te les voy a dar varios ejemplos. Me acabo de enterar que mi hijo perdió el año porque faltó más del 30% de asistencia al colegio, donde yo pensaba que estaba en el colegio, pero sí iba a hacer otras cosas. Y me acabo de enterar el momento que estoy conduciendo. Entonces, en ese momento, genero rabia, quiero estallar, empiezo a llamarlo, empiezo a decirle un montón de cosas. ¿Ustedes creen que es el momento adecuado mientras yo estoy manejando? Que de pronto entre esa reacción pierda yo la concentración mientras manejo y termino chocándome, de pronto haciéndome daño, atentando contra mi salud, contra mi físico o haciéndole daño a otra persona. Entonces, identifica si es el tiempo y el espacio correcto. Si lo es, si estás en tu casa, lo primero que debes de hacer es usar la ley de la reversibilidad. Tratar de sacar lo positivo, lo que estás viendo para poder calmar tu cuerpo y calmar tus emociones. Entonces, si yo en este momento me acabo de enterar de que mi hijo ha hecho eso, entonces yo la ley de reversidad, ¿cómo lo saco? Primero tengo que identificar por qué. ¿Por qué mi hijo ha faltado tantos días? De pronto ha sido algo que yo no he identificado, señales que él de pronto está haciendo algo indebido o lo están obligando. ¿Qué de pronto tengo que yo aprender de esa situación? ¿Cierto? O me acabo de enterar que un familiar le acaba de suceder que le acaban de detectar una enfermedad terminal, una enfermedad que en este momento no es positiva. En este momento tengo que salir. Ley de la reversibilidad. Sé que la enfermedad está, pero yo con mi rabia y mi tristeza no puedo cambiar absolutamente nada. ¿Qué puedo hacer? Recordar y estar en el presente con esa persona, desearle lo mejor, acompañar a esa persona, valorarlo antes mucho más en este presente y empezar a generar pensamientos que te ayuden a reversar esa emoción negativa, ¿cierto? Si estás en el instante que debes y puedes manejar esa situación. Si no, te aconsejo que cuando estés en el lugar correcto, escribas o te mandes audios ante usted mismo lo que usted siente. Yo hago eso, muchachos. Literalmente yo me tengo agregado en mi WhatsApp y yo le mando audios. En este momento me siento triste porque me acabo de enterar de esto y esto y esto. Siento que esto no debe haber pasado. Perdí mi confianza. No confío más en esta persona, los proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Y me desahogo, ¿cierto? Y lo último tip es buscar quien te pueda escuchar con el fin de solucionar. Y escuche muy bien esta parte. Es muy diferente de contarle algo a una persona para que me escuche, pero donde yo no quiero solucionar, no quiero aprender y simplemente quiero que la gente me dé la razón. Hace poquito vi un TikTok, me salió un meme donde una pelada le contaba a su amiga, ¿cómo era? Es que yo le dije que me iba y él me dijo que se fuera. Entonces la amiga le dice, pero es que usted le dijo que usted se iba a ir. No, pero es que yo le dije que me iba y él me respondió como que váyase y dijo un montón de malas palabras. Entonces mira que en esa situación la pelada, contándole a su amiga, quería llegar al punto para que ella le diera la razón y cada vez fue cambiando mala historia. Entonces en ese instante, cuando usted está obviamente contando, que la intención sea buscar una solución, poder aprender de esa situación. Porque vuelvo y repito, nada es coincidencia. Por algo te está sucediendo esto hoy. El ser humano es literalmente, es un profesional proyectando culpa en otras personas, creando excusas a la realidad que tenemos. Y quiero decirte a ti con todo el amor y todo el respeto que te mereces, nosotros somos literalmente los, los que creamos el día a día, el paso a paso, la cantidad de decisiones que usted hoy toma en el día. Usted hoy ha tomado más de 50 decisiones. ¿A qué hora se levanta? ¿Qué se va a poner? ¿Qué va a desayunar? ¿Cómo va a saludar? ¿A quién saludo primero? ¿Qué como en el almuerzo? ¿Qué tomo en la comida? Tú decides la realidad. Entonces, si hoy te están pasando emociones negativas, lo primero es aceptar esa responsabilidad de que debes de aprender.
qué es lo que estás atrayendo, que se están pasando estas situaciones. Y vas a ver que con esa actitud vas a solucionar muchas cosas. Gracias a todos por conectarse en esta cápsula. Espero que les haya gustado mucho.